Hay maestros que cambian la vida de sus alumnos, y hay maestros que, sin quererlo, también cambian el mundo entero. Jiraiya es uno de esos. Fue un soñador, un idealista, alguien que creyó hasta el final en la paz. Pero también fue un hombre que tomó decisiones que sembraron equivocaciones, que dejaron heridas profundas y que lo persiguieron hasta su último aliento. A veces incluso el corazón más noble se equivoca, y esas equivocaciones pueden marcar generaciones enteras en el mundo ninja. Por eso hoy hablaremos de cómo una profecía llevaron al maestro más grande de Naruto a equivocarse. Jiraiya fue uno de los tres legendarios Sanin, un guerrero, un maestro y sobre todo un viajero. Vio la guerra, la pérdida y la desilusión. Rechazó el título de Hokage no por falta de valor, sino porque sabía que su camino iba por otro lado. Mientras sus compañeros Tsunade y Orochimaru fueron cayendo cada uno a su manera, ella al escepticismo y a la depresión, y él a la ambición, Jiraiya mantuvo algo que los demás perdieron: esperanza. Jiraiya fue entrenado por Hiruzen, el mejor Hokage de la historia. Oh por Dios, qué gran Hokage. No le pregunto qué hizo con Naruto toda su vida. Pero antes de convertirse en el ninja más mediocre por culpa de Hiruzen, tuvo la suerte de ir al monte Myoboku, donde entrenaría gran parte de su vida. Y ahí es donde conoció al gran sapo sabio, un ser antiguo, casi místico, que le reveló una profecía. Uno de sus alumnos traería un cambio al mundo. Podría salvarlo o destruirlo por completo. Y a partir de ese momento, Jiraiya deja de vivir por sí mismo. Quiere convertir esa profecía en esperanza. Y así, Jiraiya comienza a vivir bajo la sombra de esta profecía, como si fuese una especie de fuerza invisible que guiara cada paso que da. Los filósofos estoicos creían que el universo estaba gobernado por una razón universal, una especie de inteligencia que ordena todo lo que existe. A esa fuerza los estoicos la llamaban logos. El logos es como una mano invisible que mueve todo el mundo, una fuerza que hace que las cosas ocurran por algo, aunque nosotros no lo veamos. Marco Aurelio lo explicaba así en sus meditaciones: todo lo que sucede estaba preparado para ti desde la eternidad y estaba tejido en el mismo tejido del destino. Y eso es justamente lo que siente y motiva a Jiraiya. Aquí Jiraiya, por la profecía del gran sapo, piensa que su vida ya está escrita y que solo le queda interpretar el papel que el universo le dio. Sin embargo, los estoicos también enseñaban otra cosa: que aunque no podamos cambiar el destino, sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Epicteto decía: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Y Jiraiya, de algún modo, lo entiende muy bien. Sabe que no puede controlar la profecía ni el resultado final, pero puede controlar sus actos: enseñar, proteger y hacer el bien. Por eso, cuando enfrenta a Pain y sabe que va a morir, no huye. No porque sea temerario, sino porque su deber, su virtud, dirían los estoicos, está en cumplir con lo que depende de él, transmitir la información a Konoha y dejar su legado en Naruto. En esa escena, cuando sonríe al final y dice: ahora sé cómo termina mi historia, no está resignándose, sino aceptando el destino con serenidad, con lo que los estoicos llamaban ataraxia, la tranquilidad del alma ante lo inevitable. Jiraiya muere en paz porque su voluntad está en armonía con lo que sucede, tal como enseñaba Epicteto. No elige lo que le pasa, pero sí cómo reaccionar ante ello. Y hasta aquí vamos bien. Parece que Jiraiya realmente es un estoico de tomo y lomo. Pero yo no estaría tan de acuerdo con eso, y les voy a explicar a continuación por qué. La visión estoicista viene con un gran precio a pagar, y ese precio es la libertad. Aceptar que existe un destino es también aceptar la posibilidad de que no puedes hacer nada al respecto, que ese mismo destino pueda quebrarte. Y es aquí donde entraría un poco la tristeza y depresión de Jiraiya, porque vive atrapado de que todo se hace por alguna razón, pero sufre porque esa razón nunca le da descanso. Cada derrota, cada pérdida, cada amor no correspondido se convierte en una herida que no cierra. Y todo eso, a final de cuentas, se convierte en sufrimiento y tristeza porque Jiraiya no puede hacer nada para evitarlo. Estaba escrito. Fue hecho, en el caso de los estoicos, por el universo o por el Logos. Cada vez que fracasa, piensa que no fue suficiente, que no logró cumplir con lo que se esperaba de él. Ese es el costo de vivir bajo el peso del destino o la profecía. La no libertad, la no posibilidad de poder haber cambiado las cosas. Aún así, Jiraiya continúa, no porque espera ser recompensado, sino porque cree que lo correcto debe hacerse incluso cuando nadie más lo hace. Y ese pensamiento, más que cualquier jutsu o profecía, es lo que hace que Jiraiya sea uno de los personajes más humanos de todo Naruto, porque es el personaje que transmite esperanza. Y esa esperanza la transforma en fe, y esa fe en bondad, y finalmente también en enseñanza, lo que lo lleva en uno de sus encuentros a encontrar a tres niños huérfanos en medio de la guerra: Nagato, Yahiko y Konan. Los tres marcados por la violencia, por la pérdida y por la injusticia del mundo shinobi.
Jiraiya ve en ellos una nueva oportunidad. Cree que quizás el universo o el Logos finalmente le está mostrando al niño de la profecía, porque Nagato posee los ojos legendarios del Rinnegan. Pero esa esperanza será el principio de su caída. En medio de la segunda gran guerra ninja, Jiraiya llega a la aldea destrozada por la lluvia y el dolor a Megakure. Allí se encuentran con 3 niños que encarnaban la tragedia del mundo: Nagato, Yahiko y Konan. Son huérfanos, víctimas del odio y de la gran guerra ninja y del egoísmo humano. Orochimaru sugiere matarlos para que no sigan sufriendo. Tsunade guarda silencio y está de acuerdo con ello. Pero Jiraiya decide lo impensado: quedarse y enseñarles a sobrevivir, porque Jiraiya representa esperanza. No lo hace porque crea que cambiará el mundo, sino porque siente que debe hacerlo. Recordemos que en este punto Jiraiya no sabe que Nagato posee el Rinnegan. Es la esencia del personaje, un hombre que obra bien, aun sabiendo que el bien no siempre vence la adversidad. Durante años entrena a estos niños, les enseña ninjutsu, disciplina, pero también valores: la amistad, la empatía y la perseverancia. Y en los ojos de Nagato, al ver el Rinnegan, Jiraiya cree que ha encontrado al niño de la profecía. Piensa que el destino, al fin, empieza a darle sentido a su vida. En su mente, el universo le ha recompensado. Todo sufrimiento tenía un propósito. Cada pérdida, cada herida, cada decepción, todos eran pasos hacia ese futuro prometido por la profecía. Pero esa fe lo amarra aún más hacia el destino. Su libertad se vuelve obediencia. Ya no enseña por amor, sino por deber a la profecía. Ya no entrena a Nagato porque quiere, sino porque debe hacerlo. Cegado por el peso del destino, es que este no siempre cumple con sus promesas. Durante su tiempo con los huérfanos, Jiraiya tiene una conversación con Nagato que define toda su filosofía. Cuando te hieren, aprendes a odiar. Pero si hieres a otros, tú eres el odiado. Ahora sientes una gran culpa. No obstante, nos volvemos generosos con otras personas porque comprendemos lo que es el dolor. Experimentar dolor nos ayuda a crecer, a madurar. Y eso significa que somos capaces de pensar por nuestra cuenta y de tomar decisiones. Aprendemos al comprender nuestro dolor y así formulamos nuestras propias respuestas. Es en estas palabras que está el núcleo filosófico moral de Jiraiya. Ahí nace su comprensión del llamado ciclo del odio, esa cadena interminable donde el sufrimiento engendra venganza y la venganza engendra más sufrimiento. Esa es la gran incógnita que busca responder la obra de Naruto: ¿cómo paramos el ciclo del odio? En la obra existen 3 personajes que intentan responderlo. El primero es Nagato, convertido en Pain. Cree que el dolor puede educar al mundo, que si todos sufren lo mismo, entenderán lo que significa la paz. Por eso, busca imponerla desde arriba, convertirse en un dios, en una forma de leviandad de Hobbes, un dios que controle la voluntad humana para erradicar el conflicto. Su paz es la paz en el miedo. Por otro lado, tenemos a Madara, que ve la raíz del problema en la realidad misma. Si el mundo produce dolor, entonces hay que destruirlo. Su respuesta es el Tsukuyomi infinito, una ilusión donde no existe el sufrimiento ni la pérdida. Su solución es la negación misma del mundo. Ideas que quizás se las podríamos asociar al filósofo Schopenhauer con su voluntad de vivir. Pero Jiraiya responde de manera sublime. No busca dominar ni escapar de la realidad. Busca transformar el corazón humano. Cree que el único modo real de detener el ciclo de odio es que la persona aprendan a entenderse entre sí, a asumir su responsabilidad y a perdonar, a seguir adelante sin repetir la venganza. Aquí es donde su pensamiento se acerca mucho a una mezcla entre Kant y Jesucristo. De Kant toma la idea de que el bien moral nace del deber, no de la recompensa ni del temor al castigo. Hacer el bien se hace es porque simplemente es lo correcto, no porque te convenga. Por eso Jiraiya actúa con bondad incluso cuando sabe que no obtendrá nada a cambio. Es su deber moral hacia los demás. Y de Cristo toma la enseñanza del perdón y la compasión. No porque otro lo merezca, sino porque al perdonar rompes la cadena del odio. Amar al prójimo como a ti mismo. En ese contexto, no es un dogma religioso, es un acto de rebeldía moral contra el rencor y el ciclo de odio que domina el mundo shinobi. Por eso Jiraiya escribe libros, no para hacerse famoso, sino porque entiende que solo a través de las historias, del aprendizaje y la inspiración, las personas pueden cambiar, porque el cambio viene de ellos mismos. Él no cree en la imposición ni en la ilusión, cree en la educación moral, en el poder de la enseñanza y del ejemplo. Sabe que el ciclo de odio no se vence con poder, sino con comprensión y entendimiento. Y es ahí donde está la belleza de su visión. Nagato quiso imponer la paz con terror. Madara quiso fabricar una paz falsa.
Pero Jiraiya quiso enseñar lo que realmente es la paz. Creía que si una sola persona lograba entender verdaderamente el corazón de otra, entonces ese siglo de odio podría detenerse. Sin embargo, con los años, la paz que Jiraiya soñó se convirtió en un espejismo. Nagato, el niño que había depositado toda su fe, cae ante el abismo que juraron destruir. Se convierte en Pain, un dios de la venganza, el rostro del dolor convertido en ideología. Y es en ese momento que el destino se burla de Jiraiya. El alumno destinado a traer la paz ahora encarna el siglo de odio que intenta romper. Jiraiya observa todo con una mezcla de tristeza y serenidad. Durante años vivió bajo la lógica del Logos, creyendo que el universo tenía un plan, que todo, incluso el sufrimiento, tenía un sentido oculto. Pero frente a Nagato, esa creencia comienza a romperse. ¿Por qué si el mundo está gobernado por algo divino o el universo permitiría tanto dolor? Si todo está escrito, ¿de qué sirve enseñar? Esa es la crisis interior del maestro. Podría rendirse, aceptar su fracaso, resignarse como un verdadero estoico, aceptar que el destino con calma, sin ira y sin esperanza. Pero no lo hace. Decide enfrentar a su alumno. Y este es el punto, a mi parecer, más hermoso de su evolución. Porque Jiraiya trasciende el estoicismo no conscientemente. Porque deja de ver el destino como algo fijo y comienza a creer en las elecciones libres de las personas. Durante su último combate con Pain, comprende que el cambio no está en el universo, sino en los seres humanos. Y la única forma para acabar con el siglo de odio es que los seres humanos sean libres, que sean libres de elegir, libres de querer comprender al otro. Entonces el bien no es una consecuencia del orden natural del universo, sino una decisión moral de las personas. Nagato decidió convertirse en Pain, no estaba predestinado a hacerlo. Y es aquí donde yo creo que cambia su visión del mundo, porque ya no busca cumplir una profecía, sino sembrar una semilla. La semilla de la esperanza, la de enseñar a los otros de elegir hacer lo correcto y comprender al otro. Es ahí donde Naruto se convertiría en su verdadera esperanza. No porque el viejo sapo lo haya anunciado, sino porque Jiraiya decide creer en él. Esa es su ruptura con el determinismo. Deja de ser el instrumento de una fuerza cósmica y se convierte en un creador de sentido. Alguien que confía en que el ser humano puede levantarse por voluntad propia. Podríamos decir que en este instante Jiraiya se mueve de la filosofía estoica a una ética más kantiana, donde el valor del bien no depende del resultado ni del destino, sino del acto libre de una conciencia que elige por el deber en sí mismo, que elige comprender a los demás, que elige la empatía, que elige por sobre el dolor. Ya no es el universo que le da significado a las acciones, sino las acciones las que le dan significado al universo. Por eso al final, cuando Jiraiya cae contra Pain y nos muestra en su pasado, donde aparentemente fracasó en todo, no lo hace como un hombre que perdió la fe, sino que ahora la transforma. Deja atrás esa serenidad pasiva del sabio estoico diciendo ya hice todo lo que estaba dentro de mi alcance, sino que abraza una esperanza más activa, la esperanza del maestro. Ya no confía en el orden natural del mundo, sino en el poder moral del ser humano, porque es la única forma de destruir el siglo de odio. Y esa esperanza tiene nombre y apellido: Naruto Uzumaki. Al final Jiraiya no será recordado por su poder, sino por lo que dejó en los demás. Fue el único que creyó que el mundo podía cambiar a través del corazón humano. Mientras los dioses del dolor buscaban imponer la paz con fuerza o con ilusión, me refiero a Madara y a Pain, Jiraiya eligió el camino más difícil, el de enseñar. Porque enseñar no es controlar, ni salvar, ni imponer, es confiar. Confiar en que una palabra puede despertar una conciencia, en que un alumno puede superar al maestro, y que incluso en medio del sufrimiento, la bondad sigue siendo una elección. Su muerte no fue una derrota, sino una culminación de su filosofía. Murió solo, pero su idea sobrevivió, porque Naruto heredó su voluntad, y con ella la fe en que el ciclo de odio puede romperse no por el destino, sino por decisión de las personas. Y como diría Kant, hay dos cosas que son inconmensurables dentro de mí: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Jiraiya encarnó ambas. Miró el universo con asombro, pero actuó con la convicción de que la verdadera grandeza está en hacer lo correcto, aun cuando el mundo no lo devuelva. Y esa es quizás la enseñanza más profunda que nos deja, que no se necesita cambiar el mundo para vivir con sentido. Basta con cambiarse a uno mismo, y con eso inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque comprendió que el bien no depende del universo, sino de la libertad de cada uno tiene para elegirlo. Por eso para mí, personalmente, Jiraiya es el personaje más trascendental de la obra, porque es el único que entendió verdaderamente dónde ocurría el problema del ciclo del odio, dentro del corazón humano.
Y la única forma de cambiarlo es que las personas mismas decidan hacer el cambio. ¿Y cómo logramos eso? A través de la enseñanza. Jiraiya representa eso, la esperanza de que el ser humano puede cambiar y hacer lo correcto. Porque al final de cuentas, si nos podemos quisquillosos, tanto Pain como Madara buscaban simplemente imponer un mal sobre otro para controlarlo. Pero Jiraiya es el único que quiere hacer el bien a través de los medios correctos, y eso lo hace magnífico. Así, tal como decía Jesús, el mal no se vence haciendo el mal, sino que se vence haciendo el bien, haciendo lo que es correcto. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Cambié un poco del formato, no sé si lo notaron, no hay tanto resumen y todo, porque si no, Connie ahora me pega. Así que me fui un poco más al trasfondo del personaje y esperando que ustedes ya conocieran el personaje de Jiraiya, como si todo el mundo ya lo conocía. Así que si te gustó el video, como siempre, dale a like y suscríbete, como dicen los lolos. Y nos vemos ahora más seguido, si a este formato le va bien, porque yo creo que me voy a quedar con esto, más corto, más preciso y más a la filosofía del personaje. Así que nos vemos. Ahora sí, como en 2 semanas más. ¡Chao, concha tu madre!